Rosa María Jiménez ajustó sus lentes mientras revisaba el expediente sobre su escritorio. Las páginas estaban organizadas con absoluta precisión, cada documento marcado con notas adhesivas de colores que correspondían a diferentes aspectos del caso. Su oficina en la colonia Roma Norte era modesta pero impecable, con estantes de madera donde se alineaban códigos legales y carpetas perfectamente etiquetadas. El aroma a café recién hecho emanaba de la pequeña cafetera en la esquina, mezclándose con el olor a papel y tinta de impresora. Con 32 años, Rosa había construido su carrera desde cero. Su piel morena reflejaba su herencia afrodescendiente, una realidad que en México todavía generaba miradas y comentarios que ella había aprendido a ignorar. Su cabello natural, recogido en un moño profesional, enmarcaba un rostro de rasgos definidos y expresión seria. Ese martes por la mañana vestía un traje sastre gris oscuro que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que lucía impecable gracias a sus propios arreglos. Las manos con las que pasaba las páginas eran firmes y seguras, manos que habían trabajado para pagar cada semestre de la universidad, cada libro de leyes, cada hora de preparación para el examen de la barra. La puerta de su oficina se abrió y entró don Arnulfo, un señor de 60 años, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. Era su cliente desde hacía 3 meses, un albañil que había sufrido un accidente laboral y cuyo patrón se negaba a pagar la indemnización correspondiente. Rosa se levantó de inmediato para recibirlo. «Buenos días, don Arnulfo. Siéntese, por favor», dijo con una sonrisa cálida que iluminó sus ojos oscuros. «Tengo buenas noticias sobre su caso». El hombre se sentó en la silla frente al escritorio, sus manos callosas retorciendo la gorra que sostenía. Rosa notó la esperanza mezclada con incertidumbre en su mirada. Durante los siguientes 20 minutos, le explicó con claridad y paciencia cada punto de la estrategia legal, usando términos sencillos, pero sin subestimar su inteligencia. Cuando don Arnulfo salió de la oficina, lo hizo con la cabeza en alto y un apretón de manos que transmitía gratitud genuina. Rosa regresó a su escritorio y respiró profundo. Casos como el de don Arnulfo eran los que le daban sentido a su profesión. Ella conocía demasiado bien lo que significaba ser subestimada, ignorada, tratada como si su presencia fuera un error en espacios donde otros creían que no pertenecía. Cada victoria legal para alguien vulnerable era también una victoria personal contra ese sistema que tantas veces había intentado hacerla sentir inferior. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su colega, el licenciado Héctor Ramírez, confirmando su cita de las 3 de la tarde en las oficinas corporativas de Grupo Santillana. El caso era importante, una consultoría sobre contratos laborales para una empresa textil que había solicitado servicios legales externos. Héctor, un abogado con más años de experiencia y contactos en el medio, la había invitado a acompañarlo. Era una oportunidad para expandir su cartera de clientes corporativos, un mundo donde Rosa sabía que tendría que demostrar el doble de competencia para obtener la mitad del reconocimiento. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero lo que estaba por suceder esa tarde cambiaría por completo el rumbo de la vida de Rosa. A las 2:45 de la tarde, Rosa y Héctor entraron al vestíbulo del edificio corporativo en Polanco. El lugar destilaba opulencia desde cada rincón. Pisos de mármol italiano reflejaban las luces de candelabros de cristal que colgaban del techo alto. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta y el aroma a ambientador caro flotaba sutilmente.
Rosa sintió las miradas de la recepcionista deslizarse sobre ella con una fracción de segundo más de lo normal. Ese reconocimiento apenas perceptible de que algo en su presencia no encajaba con el perfil habitual de visitantes en ese edificio. «Tenemos cita con el señor Fernando Santillana», anunció Héctor con la confianza de quien está acostumbrado a estos espacios. La recepcionista, una mujer de unos 25 años, con el cabello perfectamente liso y maquillaje impecable, tecleó en su computadora. «Claro, el señor Santillana los recibirá en la sala de juntas del piso 12. Pueden tomar el elevador a su derecha». Mientras esperaban el elevador, Rosa ajustó el portafolio que llevaba bajo el brazo. Contenía 3 carpetas con investigación exhaustiva sobre la legislación laboral aplicable al caso, precedentes judiciales relevantes y un análisis que había preparado hasta las 2 de la mañana. Héctor había bromeado esa mañana diciendo que ella siempre se preparaba como si fuera a argumentar ante la Suprema Corte, pero Rosa sabía que no podía darse el lujo de ser menos que perfecta. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 12, revelando un pasillo amplio con obras de arte contemporáneo en las paredes. Una asistente ejecutiva los recibió con una sonrisa profesional y los guió hacia la sala de juntas. A través de las puertas de cristal, Rosa pudo ver una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas ergonómicas de cuero. Todo en ese lugar gritaba dinero y poder. Fernando Santillana ya estaba en la sala. Un hombre de unos 45 años, con el cabello peinado hacia atrás con gel, vestido con un traje que probablemente costaba más que 3 meses del alquiler de la oficina de Rosa. A su lado estaba su esposa, Patricia, con un vestido de diseñador color crema y joyas que reflejaban la luz con cada movimiento. Y allí, sentado en una de las sillas, girando despreocupadamente, estaba su hijo Sebastián, un adolescente de unos 15 años con expresión de aburrimiento total, manipulando su teléfono de último modelo. «Licenciado Ramírez». Fernando extendió la mano hacia Héctor con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Puntual como siempre. «Señor Santillana, el gusto es mío», respondió Héctor estrechando la mano. «Permítame presentarle a mi colega, la licenciada Rosa María Jiménez. Es una experta en derecho laboral y preparó un análisis detallado para su caso». Los ojos de Fernando se deslizaron hacia Rosa y por un momento algo cambió en su expresión. Fue sutil, casi imperceptible, pero Rosa lo había visto demasiadas veces en su vida como para no reconocerlo. La sorpresa inicial, seguida de una evaluación rápida, un leve endurecimiento en la comisura de los labios. Patricia, por su parte, levantó una ceja y su mirada recorrió a Rosa de arriba abajo con la velocidad de quien está acostumbrada a clasificar a las personas en fracciones de segundo. «Un gusto», dijo Fernando finalmente, estrechando la mano de Rosa con un apretón breve y flojo, como si el contacto fuera una obligación incómoda. No sabía que traería asistentes adicionales. Rosa sintió el pinchazo de la palabra asistentes, pero mantuvo su expresión profesional. «Licenciada Jiménez, señor Santillana, especializada en derecho laboral, con énfasis en legislación de industria manufacturera». «Ah, qué interesante», murmuró Patricia, aunque su tono sugería todo lo contrario. Se volvió hacia su esposo. «¿No teníamos que resolver esto rápido, Fernando? Sebastián tiene entrenamiento de tenis a las 5. El adolescente ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Su postura transmitía el tipo de indiferencia que solo puede cultivarse cuando nunca has tenido que preocuparte por nada en tu vida. «Tomemos asiento», indicó Fernando, dirigiéndose a la cabecera de la mesa. Héctor y Rosa se sentaron del otro lado. Rosa abrió su portafolio y sacó las carpetas, colocándolas ordenadamente frente a ella. Sus manos no temblaron, aunque podía sentir la tensión en el aire como una presencia física.
Héctor comenzó a explicar los aspectos generales del caso. Grupo Santillana había adquirido recientemente una fábrica textil en Puebla y necesitaba reestructurar los contratos de más de 200 empleados. La conversación transcurrió con normalidad durante los primeros 10 minutos. Fernando asentía ocasionalmente, haciendo preguntas que revelaban un conocimiento superficial de las leyes laborales. Rosa esperó el momento apropiado. Cuando Héctor mencionó las cláusulas de indemnización, ella intervino. Con su permiso, licenciado Ramírez. Señor Santillana, quisiera señalar un aspecto crucial que puede ahorrarle problemas legales significativos. Abrió una de las carpetas y deslizó un documento a través de la mesa. La reforma laboral de 2023 modificó sustancialmente los requisitos para la terminación de contratos en empresas manufactureras. He identificado 3 áreas donde los contratos actuales de sus empleados podrían exponerlo a demandas colectivas si no se ajustan adecuadamente. Fernando tomó el documento, pero su mirada no mostraba el interés que Rosa esperaba ver en un empresario preocupado por proteger sus activos. En cambio, había algo más, algo que Rosa reconoció con un nudo creciente en el estómago. ¿Usted preparó esto?, preguntó Fernando, su tono cargado de una incredulidad apenas disimulada. Sí, señor. Dediqué tiempo considerable a revisar cada contrato que me proporcionó el licenciado Ramírez y a cruzar la información con la legislación vigente. Los números en rojo indican las cláusulas problemáticas y mi recomendación para cada una. Patricia se inclinó para mirar el documento y soltó una risa corta. Fernando, ¿en serio vas a tomar consejo legal de...? Dejó la frase inconclusa, pero su mirada hacia Rosa completó el mensaje con claridad ofensiva. El calor comenzó a subir por el cuello de Rosa. Héctor se removió incómodo en su silla. Señora Santillana, le aseguro que la licenciada Jiménez es altamente competente. Su análisis es... No me malinterprete, interrumpió Patricia con una sonrisa que no era una sonrisa en absoluto. Es solo que resulta curioso. Nosotros normalmente trabajamos con el despacho Mendoza y Asociados, ¿sabe? Abogados con trayectoria, gente de escuelas prestigiosas. No es que ponga en duda su esfuerzo. La palabra esfuerzo flotó en el aire cargada de condescendencia. Sebastián finalmente levantó la vista de su teléfono, como si el tono de su madre hubiera captado su atención. Sus ojos se posaron en Rosa con la curiosidad cruel de un adolescente que ha encontrado algo interesante para burlarse. Señora, le aseguro que mi formación académica es sólida, dijo Rosa, manteniendo su voz firme pero educada. Me gradué con honores de la UNAM y tengo 6 años de experiencia en casos laborales complejos. La UNAM, repitió Fernando, recalcando cada sílaba como si el nombre de la universidad pública más prestigiosa del país fuera de alguna manera insuficiente. Claro, muy accesible para todos. El insulto velado quedó suspendido en el ambiente. Rosa sintió la familiar mezcla de indignación y dolor que había aprendido a controlar desde que tenía memoria. Las microagresiones, los comentarios aparentemente inocentes, cargados de veneno, la forma en que ciertas personas podían hacerte sentir inferior sin usar una sola palabra directamente ofensiva. Héctor intentó retomar el control de la reunión. Señores, si podemos enfocarnos en el contenido del análisis. La licenciada Jiménez ha identificado riesgos reales que... Papá, me aburro, se quejó Sebastián, dejándose caer dramáticamente en su silla. ¿Cuánto falta? Esto es una pérdida de tiempo. Sebastián, estamos en una reunión de negocios, dijo Patricia, aunque su tono era más indulgente que correctivo. Pero tienes razón, cariño. Esto se está alargando demasiado. Fernando cerró la carpeta sin haberla revisado realmente.
Mire, licenciado Ramírez, aprecio que haya venido, pero creo que preferimos trabajar con gente más acorde a nuestra empresa. Nada personal, entienda. Rosa apretó las manos bajo la mesa, las uñas presionando contra sus palmas. Señor Santillana, con todo respeto, los riesgos legales que he identificado son reales y urgentes. Si no ajusta esos contratos antes del cierre fiscal del próximo mes, podría enfrentar demandas que... ¿Riesgos legales? Sebastián soltó una carcajada. ¡Qué graciosa! Como si supiera de qué habla. Sebastián, dijo Fernando, pero su tono carecía de verdadera reprimenda. Había un brillo divertido en sus ojos, como si el comentario de su hijo fuera una travesura menor, en lugar de una falta de respeto flagrante. Patricia ni siquiera fingió desaprobación. Se recargó en su silla, cruzó las piernas y miró a Rosa con una expresión que mezclaba lástima y desprecio. «Mire, señorita, entiendo que necesita trabajar, que probablemente hizo un gran esfuerzo para llegar hasta aquí, pero debe comprender que hay ciertos estándares. Mi esposo no puede arriesgar su empresa tomando consejo de cualquiera». La palabra cualquiera resonó como una bofetada. Rosa sintió que le ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Héctor estaba pálido, evidentemente incómodo, pero sin saber cómo rescatar la situación que se había deteriorado tan rápidamente. Rosa respiró profundo. Se obligó a mantener la compostura, a no darles la satisfacción de verla perder el control. «Señora Santillana, mi intención es únicamente proporcionarle a su esposo el mejor asesoramiento legal posible. Si prefieren trabajar con otro despacho, es su derecho, pero le ruego que al menos considere revisar el análisis». «¡Qué insistente!», murmuró Sebastián, suficientemente alto para que todos lo escucharan. Miró a su madre, y los dos compartieron una sonrisa cómplice que retorció algo en el estómago de Rosa. Fernando se puso de pie, señalando claramente que la reunión había terminado. «Creo que hemos dejado claro nuestro punto. Licenciado Ramírez, siempre es un placer verlo. Quizá la próxima vez podamos trabajar juntos en circunstancias más apropiadas». Héctor se levantó rápidamente, tratando de salvar algo de la situación. «Señor Santillana, por favor, reconsidere. El análisis de la licenciada Jiménez realmente es... No será necesario», cortó Fernando con una sonrisa fría. «Tenemos abogados de confianza que pueden manejar estos asuntos complejos que requieren cierta sofisticación». Rosa comenzó a recoger sus carpetas, sus movimientos deliberadamente lentos y controlados. No iba a darles la satisfacción de verla huir. Cerró su portafolio con un clic que sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio tenso de la sala. Mientras caminaban hacia la puerta, Sebastián se levantó de su silla. Rosa estaba a punto de pasar junto a él cuando el adolescente hizo algo que congeló el tiempo. Con un movimiento rápido, escupió. La saliva aterrizó en la manga del traje de Rosa, una mancha húmeda y humillante que se extendió sobre la tela gris. El shock fue instantáneo y paralizante. Rosa se quedó inmóvil mirando su manga, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El silencio en la sala era absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. Y entonces Patricia comenzó a reír. No fue una risa escondida o avergonzada, sino una carcajada abierta y cruel. Fernando intentó mantener una expresión seria, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Sus ojos brillaban con diversión apenas contenida. «Sebastián», dijo Fernando con un tono que pretendía ser de reproche, pero que salió más como una risa ahogada. «Eso no estuvo bien». «Lo siento», dijo Sebastián sin un ápice de sinceridad, su sonrisa amplia y satisfecha. «Es que a veces las cosas se me escapan». Patricia seguía riendo,
cubriéndose la boca con una mano donde brillaba un anillo de diamantes. «Ay, Sebastián, en serio, ¿qué cosas haces?» Héctor estaba boquiabierto, congelado en su lugar. La asistente ejecutiva que había entrado para preguntar si necesitaban algo se detuvo en la puerta, sus ojos bien abiertos, sin saber cómo reaccionar. Rosa finalmente encontró su voz, aunque cuando habló sonó extrañamente distante, como si viniera de muy lejos. «Esto es inaceptable». «Oh, vamos», dijo Patricia, secándose las lágrimas de risa de las esquinas de sus ojos. «Fue un accidente. Los niños son niños. No hay necesidad de ser tan dramática. No fue un accidente». Rosa habló con más firmeza ahora, su voz cortando el ambiente como un cuchillo. «Y su hijo no es un niño pequeño, sabe exactamente lo que hizo. ¿Me está llamando mentiroso?» Sebastián dio un paso hacia adelante, su postura repentinamente agresiva. «Cuidado con lo que dice». Fernando finalmente intervino, pero no de la manera que Rosa esperaba. «Mire, señorita Jiménez, entiendo que está molesta, pero acusar a mi hijo de algo así es serio. Sebastián dijo que fue un accidente. Creo que es momento de que se retire». Rosa miró a Fernando, luego a Patricia, que todavía tenía esa sonrisa satisfecha, y finalmente a Sebastián, que la observaba con desafío absoluto en sus ojos. La verdad era clara como el agua. Ellos sabían exactamente lo que había pasado, y no les importaba. Peor aún, lo disfrutaban. «Vámonos», murmuró Héctor, tomando suavemente el brazo de Rosa. «Por favor, vámonos». Rosa dejó que Héctor la guiara hacia la puerta. Cada paso sentía como caminar a través de melaza, como si su cuerpo se hubiera vuelto pesado e incoordinado. La humillación era una presencia física, un peso en su pecho que dificultaba respirar. Podía sentir las miradas de la asistente ejecutiva, escuchar el murmullo de voces en el pasillo que probablemente habían oído parte del intercambio. En el elevador, Héctor intentó hablar. «Rosa, yo no sé qué decir. Eso fue completamente inaceptable. Voy a presentar una queja formal. «No», dijo Rosa, su voz monótona. Miraba fijamente los números que bajaban en el display del elevador. 12, 11, 10. No va a servir de nada. No puedes dejar que se salgan con la suya. «¿Y qué voy a hacer, Héctor?» Rosa se volvió hacia él y por primera vez permitió que él viera la mezcla de rabia y dolor en sus ojos. «¿Presentar una queja? ¿Contra quién?» «Fernando Santillana, empresario prominente con contactos en todo el gobierno, su hijo menor de edad que dirá que fue un accidente, su esposa que lo respaldará». El elevador llegó al vestíbulo. Las puertas se abrieron y Rosa salió caminando con la espalda recta y la cabeza en alto, aunque sentía que algo dentro de ella se había roto. La recepcionista la miró con una expresión indefinible, algo entre curiosidad y lástima. Rosa mantuvo su mirada fija al frente, cruzó el vestíbulo de mármol que ahora le parecía el lugar más hostil del mundo, y salió a la calle donde el ruido del tráfico de Polanco la envolvió como una ola. Héctor la siguió hasta la calle. «Rosa, por favor, no puedes simplemente...» «Tengo que irme», dijo Rosa, levantando la mano para detener un taxi. «Necesito estar sola. Al menos déjame acompañarte. Héctor, por favor». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «Solo déjame ir». Un taxi amarillo se detuvo frente a ella. Rosa se subió sin mirar atrás, dio su dirección al conductor con una voz que sonaba extrañamente calmada, considerando la tormenta que rugía en su interior. Mientras el taxi se alejaba del edificio corporativo, Rosa finalmente permitió que su compostura se resquebrajara. No lloró, no todavía, pero su respiración se volvió irregular y sus manos temblaron cuando las miró, todavía con pequeñas marcas donde sus uñas habían presionado contra las palmas. La mancha en su manga era un recordatorio físico de la humillación.
Rosa la tocó con los dedos de su otra mano, sintiendo la humedad. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. La risa de Patricia, la sonrisa de Sebastián, la indiferencia de Fernando, y ella, parada ahí, congelada, incapaz de hacer nada más que recoger sus cosas y retirarse. El taxi navegó por las calles congestionadas de la tarde. Rosa miraba por la ventana sin ver realmente nada. Pensó en todos los años de estudio, las noches sin dormir, preparándose para exámenes, los trabajos mientras estudiaba para poder pagar sus libros. Pensó en cada vez que había tenido que demostrar el doble, trabajar el triple, solo para ser considerada la mitad de competente que sus colegas de piel más clara, de apellidos más prestigiosos, de escuelas privadas caras. Y después de todo eso, un adolescente mimado la había escupido como si fuera basura en la calle, y sus padres se habían reído. El taxi se detuvo frente a su edificio en la Roma Norte. Rosa pagó, salió, subió las escaleras hasta su departamento en el segundo piso. Solo cuando cerró la puerta detrás de ella y se encontró en la soledad de su pequeño hogar, permitió que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, una rabia ardiente y pura que le quemaba la garganta y le hacía cerrar los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Se quitó el traje y lo dejó caer al suelo. Se quedó ahí parada en su ropa interior, mirando la prenda arrugada con la mancha todavía visible. Parte de ella quería quemarla, destruirla, eliminar cualquier evidencia física de lo que había pasado. Pero otra parte, la parte que había estudiado leyes laborales y derechos civiles y que conocía el valor de la documentación, la detuvo. Rosa levantó el traje del suelo y lo colgó cuidadosamente en una percha. Luego tomó su teléfono y fotografió la mancha desde varios ángulos, asegurándose de capturar claramente la evidencia. No sabía aún qué haría con esas fotos, pero las tendría. Después se metió a la ducha y dejó que el agua caliente corriera sobre ella durante largo rato, lavando la humillación de su piel, aunque sabía que la memoria quedaría grabada mucho más profundo. Esa noche, Rosa no durmió. Se sentó en su escritorio con una taza de té que se enfrió sin que lo probara, mirando fijamente la pared. Su mente era un torbellino de pensamientos. Podía presentar una denuncia por discriminación, pero ¿contra quiénes? Una familia poderosa con recursos ilimitados para abogados que harían pedazos su caso. Podía intentar reportar el incidente a asociaciones de abogados, pero ¿quién creería su palabra contra la de ellos? La sensación de impotencia era asfixiante. Rosa había pasado su vida entera creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente buena en lo que hacía, el mundo eventualmente la trataría con justicia. Pero esa tarde había confirmado lo que una parte de ella siempre había sabido, pero no había querido admitir. Para ciertas personas no importaba cuánto supiera, cuánto trabajara, cuán competente fuera. Su piel, su apariencia, su origen, siempre serían lo primero que verían. El teléfono de Rosa vibró alrededor de las 11 de la noche. Era un mensaje de Héctor. He estado pensando en lo de hoy. No puedo dormir, ¿estás bien? Rosa miró el mensaje durante largo rato antes de responder. No sé si alguna vez he estado realmente bien. La respuesta de Héctor llegó casi instantáneamente. Quiero ayudarte. Debe haber algo que podamos hacer. No hay nada que hacer, Héctor. Así es el mundo. No puedo aceptar eso, y tú tampoco deberías. Rosa dejó el teléfono a un lado sin responder. Apoyó la cabeza entre las manos y cerró los ojos. La rabia había disminuido a un dolor sordo y constante, una herida que sabía que no sanaría pronto. Pero debajo de ese dolor, algo más comenzaba a formarse.
una determinación fría y calculada. Una voz pequeña en su mente que susurraba que esto no podía quedar así, que había pasado su vida entera dejando pasar microagresiones y humillaciones porque protestar parecía inútil, porque elegir sus batallas parecía sabio. Pero esto no era una microagresión. Esto había sido un acto de violencia, simbólico pero real, y había ocurrido frente a testigos. Rosa se levantó de su escritorio y fue hasta su librero. Sacó su código civil y lo abrió en la sección de delitos contra la dignidad personal. Comenzó a leer, sus ojos escaneando las palabras que había estudiado años atrás, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Buscó precedentes en su biblioteca digital, revisó casos similares, aunque sabía que raramente prosperaban. El amanecer la encontró todavía despierta, rodeada de libros y notas. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Había tomado una decisión, no iba a dejar que esto pasara, no iba a ser una más en la larga lista de personas que tragaban su humillación en silencio porque enfrentarse a los poderosos parecía imposible. A las 8 de la mañana, Rosa se duchó, se vistió con su segundo mejor traje y salió de su departamento con un propósito renovado. Su primera parada fue la oficina de Héctor. Él la recibió con preocupación visible en su rostro. Sus ojos mostraban que tampoco había dormido mucho. «Rosa, me alegra que vinieras. He estado pensando toda la noche y creo que deberíamos...» «Voy a presentar una denuncia», interrumpió Rosa. Su voz era firme, sin rastro de la vulnerabilidad de la noche anterior, por agresión y discriminación, y voy a hacerlo correctamente, con toda la documentación necesaria. Héctor la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Rosa, sabes que eso podría ser complicado. Los Santillana tienen recursos, contactos, podrían hacer tu vida más difícil». Rosa casi sonrió, aunque no había humor en su expresión. «Héctor, mi vida ya es difícil. Siempre lo ha sido. La diferencia es que esta vez tengo evidencia, tengo testigos y tengo la ley de mi lado. No voy a rendirme antes de intentarlo». Pasaron las siguientes 2 horas documentando todo. Héctor escribió su testimonio como testigo presencial. Rosa organizó las fotografías de su traje, escribió una cronología detallada de los eventos y preparó un expediente que incluía copias del análisis que había preparado para demostrar que había sido invitada a la reunión en calidad profesional, no como una intrusa que mereciera ese trato. A las 11 de la mañana, Rosa entró a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El edificio era mucho menos imponente que el de Grupo Santillana, con pisos de linóleo gastado y paredes pintadas de un beige institucional. Pero para Rosa, en ese momento, era el lugar más importante del mundo. La funcionaria que la recibió fue una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una cola de caballo y expresión cansada de quien ha escuchado demasiadas historias de injusticia. Se llamaba Gabriela Moreno y tenía una pequeña placa en su escritorio que la identificaba como coordinadora de quejas por discriminación. «Buenos días», saludó Rosa, colocando su portafolio sobre el escritorio. «Vengo a presentar una denuncia formal por discriminación racial y agresión». Gabriela levantó la vista de su computadora y algo en la expresión de Rosa debió captar su atención porque se enderezó en su silla. «Adelante, licenciada, cuénteme qué sucedió». Rosa contó la historia desde el principio. No omitió ningún detalle, desde las microagresiones iniciales hasta el acto final de violencia. Mientras hablaba, Gabriela tomaba notas, y Rosa pudo ver cómo la expresión de la mujer se endurecía progresivamente. «¿Tiene evidencia de lo que está describiendo?», preguntó Gabriela cuando Rosa terminó. Rosa abrió su portafolio. «Tengo fotografías del traje con la saliva todavía visible».
Tengo el testimonio escrito de un testigo presencial, el licenciado Héctor Ramírez, quien es un abogado respetado sin ningún interés en mentir. Tengo la documentación que prueba que fui invitada a esa reunión como profesional legal. Y tengo el traje físico guardado en una bolsa sellada por si se necesita algún tipo de análisis. Gabriela tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. Su expresión se volvió cada vez más seria. Esto es grave, licenciada Jiménez, muy grave. Si todo lo que me está diciendo es verificable, lo es, aseguró Rosa. Cada palabra. Entonces vamos a abrir una investigación formal. Tengo que advertirle que casos contra personas con recursos, como los Santillana, pueden volverse complicados. Ellos tendrán abogados que intentarán desacreditar su versión, que buscarán cualquier ángulo para... Lo sé, Rosa la interrumpió suavemente, y estoy preparada. He pasado mi vida preparándome para esto sin saberlo. Gabriela la miró durante un largo momento, luego asintió. Muy bien. Vamos a necesitar también que visite a un médico forense para que documente cualquier daño psicológico resultante del incidente. Y si el menor está involucrado, tendremos que notificar también a las autoridades correspondientes del sistema de protección a menores, aunque él sea el agresor. El proceso puede tomar semanas, posiblemente meses. Entiendo. Rosa pasó el resto del día completando formularios, dando declaraciones formales y siendo referida de una oficina a otra. El proceso era agotador y burocrático, pero ella persistió. Cada formulario llenado, cada declaración registrada, era un paso más hacia algo. No sabía exactamente hacia qué, pero era mejor que la impotencia de la noche anterior. Cuando salió de las oficinas gubernamentales, eran casi las 6 de la tarde. Rosa estaba exhausta, hambrienta, y su cabeza pulsaba con el inicio de un dolor de cabeza. Pero había algo más también, una chispa de algo que podría haber sido esperanza, o tal vez solo terquedad pura. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Rosa vaciló un momento antes de contestar. ¿Licenciada Jiménez? Era una voz de mujer, joven, algo nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Andrea Castillo. Era la asistente ejecutiva en las oficinas de Grupo Santillana, la que estaba presente ayer cuando ocurrió el incidente. Rosa se detuvo en medio de la banqueta. ¿Cómo obtuvo mi número? El licenciado Ramírez se lo dio al señor Santillana. Está en el expediente de la reunión. Mire, no tengo mucho tiempo. Me pueden despedir solo por hablar con usted, pero necesito decirle algo importante. ¡Escucho! Andrea bajó la voz hasta casi un susurro. Lo que le hicieron fue horrible. Yo lo vi todo, y hay otros que también lo vieron. Los guardias de seguridad revisaron las grabaciones de las cámaras del pasillo. No hay cámaras dentro de la sala de juntas, pero hay una justo afuera de las puertas de cristal, y esas puertas son transparentes. El corazón de Rosa comenzó a latir más rápido. ¿Me está diciendo que hay video? No de todo, la calidad no es perfecta y no se ve absolutamente todo lo que pasó dentro, pero se ve suficiente para que quede claro que algo malo ocurrió. Y hay audio del pasillo donde se puede escuchar parte de la conversación y las risas después. ¿Por qué me está diciendo esto? Hubo una pausa. Cuando Andrea habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente. Porque llevo 2 años trabajando para los Santillana y he visto cómo tratan a la gente que consideran inferior. El personal de limpieza, los mensajeros, incluso a mí cuando cometo errores. Sebastián es particularmente cruel. Sus padres lo han creado así, y nadie hace nada porque todos tienen miedo de perder sus empleos. Pero lo que le hicieron a usted cruzó una línea. Y yo tengo una hija de piel morena igual que usted.
Si alguien la tratara así algún día y nadie dijera nada... Se le quebró la voz. Rosa cerró los ojos, sintiendo una ola de emoción que amenazaba con abrumarla. «Gracias, Andrea. Gracias por tener el valor de llamarme. Hay algo más», continuó Andrea rápidamente. «Los Santillana están preocupados. Después de que usted se fue ayer, Fernando recibió una llamada de un socio que se enteró del incidente. No sé exactamente qué le dijeron, pero él estaba furioso. Hoy hubo una reunión de emergencia sobre controlar el daño potencial de relaciones públicas. Están asustados de que esto se filtre. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque usted merece saberlo, y porque si va a enfrentarlos, necesita saber en qué se está metiendo. Ellos van a pelear sucio. Ya están hablando de conseguir declaraciones de empleados que digan que usted fue quien provocó el incidente, que fue irrespetuosa con Sebastián I. Van a intentar pintarla como la agresora». Rosa sintió que la rabia volvía a encenderse en su pecho. Por supuesto que lo harán. Una cosa más. Los Santillana están en medio de una negociación importante. Van a fusionarse con una empresa textil estadounidense. Un acuerdo de millones de dólares. Si este escándalo sale a la luz en el momento equivocado, podría arruinar todo. Los estadounidenses son muy estrictos con temas de discriminación y derechos humanos. Ya sabe, su imagen corporativa y todo eso. Esa información cayó en la mente de Rosa como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar. «Andrea, ¿cuándo se supone que se cierra ese trato?» «En 48 horas. Hay una junta de accionistas programada para el viernes a las 10 de la mañana, donde van a firmar los documentos finales. Fernando ha estado trabajando en esto durante 2 años. Es su proyecto estrella, su gran legado empresarial». Rosa respiró profundo. «Andrea, si en algún momento necesita testificar sobre lo que vio...» «Lo haré», dijo Andrea sin dudar. «Sé que me puede costar el trabajo, pero lo haré. Solo, por favor, hágales pagar por cómo tratan a la gente». La llamada terminó. Rosa se quedó parada en la banqueta, su mente trabajando a toda velocidad. 48 horas. Los Santillana tenían 48 horas antes de su gran acuerdo empresarial, y ella acababa de presentar una denuncia formal contra ellos. Rosa volvió a su departamento y se sentó inmediatamente en su computadora. Buscó información sobre la fusión que Andrea había mencionado. No fue difícil encontrarla. Había varios artículos en medios de negocios sobre cómo Grupo Santillana estaba por cerrar un acuerdo con Morrison Textiles, una empresa estadounidense conocida por su retórica progresista sobre diversidad e inclusión. Morrison había incluso publicado declaraciones el año anterior sobre su compromiso con combatir el racismo en sus cadenas de suministro. La ironía no se le escapó a Rosa. Fernando Santillana estaba a punto de asociarse con una empresa que presumía su ética antidiscriminación, mientras él y su familia habían cometido un acto de racismo flagrante apenas 24 horas antes. Rosa tomó su teléfono y llamó a Gabriela Moreno a su celular, un número que le había dado para emergencias. «Licenciada Moreno, soy Rosa Jiménez. Necesito saber qué tan rápido podemos mover el proceso de investigación». «Los procedimientos normales toman semanas, licenciada. Ya se lo expliqué. ¿Y si hubiera circunstancias urgentes?» «Si hubiera riesgo de que los acusados destruyan evidencia o influencien testigos». Hubo una pausa. «En casos excepcionales, podríamos expedir una orden preliminar de investigación en 48 horas. Pero necesitaría justificación sólida». «Tengo esa justificación, y tengo una nueva testigo que está dispuesta a declarar. Necesito que esto se mueva rápido, licenciada Moreno. Tengo razones para creer que si esperamos demasiado, la familia Santillana usará su influencia para hacer que este caso desaparezca. ¿Puede venir a mi oficina mañana a primera hora?
Estaré ahí a las 7 de la mañana. El miércoles amaneció gris y nublado sobre la Ciudad de México. Rosa se levantó antes del alba, se preparó un café fuerte y repasó todos sus documentos una vez más. A las 6:30 estaba en la calle, tomando el metro hacia las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Gabriela la esperaba con otra mujer, una abogada de la comisión llamada Sofía Delgado, especializada en casos de discriminación racial. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Andrea llegó a las 9, pálida y nerviosa, pero determinada. Dio su testimonio completo, describiendo no solo el incidente con Rosa, sino un patrón de comportamiento abusivo por parte de la familia Santillana. He visto al señor Fernando humillar públicamente a empleados indígenas, dijo Andrea, su voz temblando pero firme. Lo he visto hacer comentarios despectivos sobre el personal de limpieza, la mayoría mujeres de piel morena. Sebastián ha escupido a otras personas antes. Hubo un incidente con un mensajero hace 6 meses, pero todos tienen demasiado miedo de reportarlo. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre estos otros incidentes?, preguntó Sofía. Sí, y puedo conseguir los nombres de otros empleados que también testificarían si se les garantiza protección contra represalias. A las 2 de la tarde, Gabriela y Sofía habían preparado una orden preliminar de investigación. No era un juicio, todavía no, pero era un documento oficial que requería que los Santillana respondieran a las acusaciones formales de discriminación y agresión. Y lo más importante, el documento sería público. Cualquier medio de comunicación podría acceder a él. Licenciada Jiménez, dijo Sofía mirándola directamente a los ojos, si hacemos esto ahora, si expedimos esta orden y la hacemos pública, va a causar un escándalo. Los Santillana van a contraatacar con todo lo que tienen. ¿Está absolutamente segura de que quiere seguir adelante? Rosa pensó en la mancha de saliva en su traje, pensó en la risa de Patricia, pensó en la sonrisa satisfecha de Sebastián. Pensó en todas las veces en su vida que había tenido que tragar su dignidad y seguir adelante. Y pensó en la hija de Andrea, en todos los niños de piel morena que crecerían en un mundo donde personas como los Santillana se salían con la suya porque nadie se atrevía a enfrentarlos. Estoy segura, dijo Rosa, absolutamente segura. La orden fue expedida a las 3 de la tarde del miércoles. Una hora después, un notificador la entregó personalmente en las oficinas de Grupo Santillana. Rosa no estaba presente para ver la reacción de Fernando cuando recibió el documento, pero se la podía imaginar. Lo que sí vio, porque Gabriela se lo mostró en su computadora, fue cómo la noticia comenzó a esparcirse. Alguien en las oficinas de la comisión, quizá la misma Sofía, había filtrado la información a un periodista de contacto. Para las 5 de la tarde, varios medios digitales ya habían publicado artículos. Empresario prominente enfrenta acusaciones de discriminación racial. Hijo de ejecutivo acusado de agredir a abogada afrodescendiente. Familia Santillana bajo investigación por presunto racismo. Rosa leyó los artículos desde su teléfono mientras volvía en metro a su casa. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Estaba pasando, realmente estaba pasando. Su historia, su humillación, ya no era un secreto doloroso que tenía que cargar sola. Era pública, era real y había consecuencias. Su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Reporteros que querían entrevistas. Llamadas de números desconocidos. Rosa ignoró la mayoría, pero contestó una. Era Héctor. Rosa, ¿viste las noticias? Está por todos lados. Los Santillana deben estar... Lo sé, dijo Rosa, y por primera vez en 2 días sonrió. Era una sonrisa pequeña y cansada, pero real. Lo sé. Hay algo más, continuó Héctor, su voz emocionada.
Me acaba de llamar un colega que trabaja en fusiones corporativas. Dice que Morrison Textiles está al tanto de la situación. Están considerando suspender las negociaciones hasta que se aclare el asunto. Rosa, esto podría arruinar su acuerdo, terminó Rosa. 48 horas, Héctor. Andrea me dijo que tienen 48 horas antes de la junta donde iban a cerrar el trato. Dios mío, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Rosa llegó a su edificio. Subió las escaleras lentamente, todavía al teléfono. Significa que finalmente hay consecuencias. Significa que por una vez en su vida privilegiada, los Santillana van a entender lo que se siente perder algo importante. Esa noche, Rosa durmió por primera vez en 2 días. No fue un sueño profundo ni reparador, pero fue mejor que las noches anteriores de rabia e impotencia. Cuando despertó el jueves por la mañana, su teléfono tenía 47 llamadas perdidas. La mayoría eran de reporteros, pero 2 llamadas eran del mismo número desconocido. Rosa lo reconoció. Era el número del despacho de abogados más prestigioso de la Ciudad de México, Mendoza y Asociados, el mismo despacho que Patricia había mencionado con tanto orgullo durante la reunión. Rosa preparó café y esperó. El teléfono volvió a sonar exactamente a las 9 de la mañana. Licenciada Jiménez, era una voz masculina, profesional, controlada. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Represento a la familia Santillana. Me gustaría discutir la posibilidad de llegar a un arreglo extrajudicial que beneficie a ambas partes. Rosa se recargó contra el respaldo de su silla. ¿Un arreglo? La familia Santillana está dispuesta a ofrecerle una compensación generosa por cualquier inconveniente que haya experimentado. También están preparados para emitir una disculpa pública si eso es lo que desea. Entendemos que hubo un malentendido lamentable y... No fue un malentendido, interrumpió Rosa, su voz fría como el hielo. Fue un acto deliberado de racismo y violencia, y no estoy interesada en un arreglo que les permita comprar su salida de esto. Licenciada, sea razonable. Los Santillana son una familia prominente. Este tipo de publicidad negativa no beneficia a nadie. Si esto va a juicio, el proceso será largo, costoso y doloroso para todos los involucrados. ¿No sería mejor resolverlo discretamente? ¿Para quién sería mejor, licenciado Mendoza? ¿Para ellos? Sin duda. ¿Para mí? Para todas las personas que han sido humilladas y discriminadas por gente como ellos y que nunca tuvieron voz. No lo creo. Hubo una pausa. Cuando Rodrigo habló nuevamente, su tono había perdido parte de su cortesía profesional. Está cometiendo un error. Los Santillana tienen recursos ilimitados. Pueden pelear esto en las cortes durante años. Pueden contratar investigadores privados para escarbar en cada aspecto de su vida. Pueden hacer que su reputación profesional... ¿Me está amenazando, licenciado? Simplemente estoy siendo realista sobre lo que un litigio prolongado implicaría. Entonces, permítame ser realista yo también. Rosa se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. Los Santillana tienen un acuerdo de fusión que se cierra mañana. Morrison Textiles no va a asociarse con una familia acusada de racismo, no cuando ellos mismos presumen sobre sus valores de inclusión. Así que en realidad los que no pueden permitirse un proceso largo son ellos, no yo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Puedo estar desempleada, puedo ser pobre, pero tengo mi dignidad intacta. ¿Pueden los Santillana decir lo mismo? Rodrigo no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonaba tensa. ¿Qué quiere, licenciada Jiménez? Quiero justicia. Quiero un reconocimiento público de lo que hicieron. Quiero que Sebastián Santillana enfrente consecuencias reales por sus acciones.
Y quiero que esta familia entienda que el dinero y la influencia no los ponen por encima de la ley o de la decencia humana básica. Eso es mucho pedir. Es lo mínimo que merezco. Si no están dispuestos a proporcionar eso, entonces nos veremos en la corte, y pueden estar seguros de que cada detalle de este caso será público. Cada testimonio, cada evidencia, cada ejemplo de su comportamiento discriminatorio a lo largo de años. ¿Cree que Morrison Textiles querrá asociarse con ellos después de eso? La llamada terminó bruscamente. Rosa dejó el teléfono sobre el escritorio y exhaló lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en 2 días sentía que tenía el control. El jueves transcurrió en una especie de tensión surrealista. Los artículos sobre el caso seguían multiplicándose. Activistas de derechos civiles comenzaron a compartir la historia en redes sociales. Una organización de abogadas afrodescendientes contactó a Rosa para ofrecer su apoyo. El caso estaba tomando vida propia, convirtiéndose en algo más grande que solo ella contra los Santillana. A las 4 de la tarde, Gabriela Moreno llamó. «Licenciada Jiménez, necesito que venga a la oficina. Ha habido desarrollos». Rosa llegó a las oficinas de la comisión media hora después. Gabriela la esperaba en una sala de conferencias junto con Sofía, y para su sorpresa, 2 representantes de Morrison Textiles, que habían volado desde Estados Unidos específicamente para investigar las acusaciones. «Licenciada Jiménez», dijo uno de ellos, un hombre de unos 50 años, con cabello plateado llamado Michael Crawford. «Gracias por reunirse con nosotros. Entiendo que esto es inusual, pero Morrison Textiles toma muy seriamente nuestros compromisos con la justicia social. Antes de proceder con cualquier asociación empresarial, necesitamos entender exactamente qué sucedió». Durante la siguiente hora, Rosa contó su historia nuevamente, esta vez con más detalle, más calma, más claridad. Michael y su colega escucharon sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando Rosa terminó, Michael se recargó en su silla y sacudió la cabeza. «Esto es exactamente el tipo de comportamiento con el que Morrison Textiles no puede estar asociado», dijo. «Apreciamos su valentía al dar la cara, licenciada Jiménez, y quiero que sepa que vamos a tomar acción inmediata». La junta de accionistas estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana. Rosa no estaba invitada, obviamente, pero Gabriela había conseguido que la comisión enviara un representante como observador. A las 10:15 del viernes, Rosa recibió un mensaje de Gabriela. «Morrison se retiró. El acuerdo está muerto». Rosa leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que no estaba malinterpretándolo. El acuerdo estaba muerto. 2 años de trabajo, millones de dólares en juego, el proyecto estrella de Fernando Santillana. Todo destruido. No por ella técnicamente, sino por las acciones de su propio hijo y su propia familia. Por la risa de Patricia ante un acto de violencia, por la indiferencia de Fernando ante la discriminación, por su creencia arrogante de que podrían tratar a las personas como basura y no enfrentar consecuencias. A las 11, Rosa recibió otra llamada de Rodrigo Mendoza. «Los Santillana quieren reunirse con usted», dijo sin preámbulos, su voz sonando derrotada. «En persona. Para discutir términos de resolución. ¿Dónde? En un lugar neutral, un bufete independiente, esta tarde a las 4. Rosa llegó 15 minutos temprano. El bufete era elegante pero no ostentoso, con salas de conferencias diseñadas para mediaciones y negociaciones delicadas. Cuando llegó la hora, Rosa fue conducida a una sala donde esperaban Fernando, Patricia, Rodrigo y, sorprendentemente, Sebastián. El contraste con la reunión del martes era absoluto. Fernando no lucía su arrogancia habitual. Estaba pálido,
con ojeras profundas, el traje arrugado como si se lo hubiera puesto sin pensar. Patricia tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido en las esquinas, las manos retorciendo un pañuelo. Y Sebastián, el adolescente que había sonreído después de escupirle, estaba encorvado en su silla, mirando al suelo, luciendo más pequeño que sus 15 años. «Licenciada Jiménez», comenzó Rodrigo, «la familia Santillana está aquí para...» «Espere», interrumpió Fernando. Miró a Rosa por primera vez, directamente a los ojos. «Necesito decir algo sin abogados, sin intermediarios». Rodrigo comenzó a protestar, pero Fernando lo silenció con un gesto. Se puso de pie y Rosa pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. «Lo que hicimos, lo que mi familia hizo, fue imperdonable». Las palabras salieron con dificultad, como si cada una le costara físicamente. «No hay excusa, no fue un malentendido, no fue un accidente, fue racismo, fue discriminación, fue...» Tragó saliva. «Fue cruel, y usted no merecía nada de eso». Patricia estaba llorando silenciosamente ahora. «Yo me reí», dijo con voz quebrada. «Me reí cuando mi hijo cuando él... Dios, ¿qué tipo de madre soy?» Rosa permaneció inmóvil, observándolos. Parte de ella quería sentir satisfacción ante su sufrimiento, pero lo que sentía era más complicado. Veía el dolor genuino en los ojos de Patricia, la vergüenza absoluta en la postura de Fernando, y cuando miró a Sebastián, vio a un adolescente aterrorizado que finalmente entendía que las acciones tienen consecuencias. «Perdí todo», continuó Fernando. «El acuerdo con Morrison. 3 de nuestros clientes más grandes han cancelado contratos. Los bancos están revisando nuestros préstamos. La junta directiva está considerando removerme como CEO. Y lo peor de todo es que lo merecemos, cada parte de ello». «Yo lo arruiné todo», dijo Sebastián de repente, su voz alta y quebrándose. Levantó la mirada hacia Rosa, y ella vio lágrimas en sus ojos. «Soy yo quien la escupió. Soy yo quien la trató así. Mis padres solo se rieron porque yo he hecho cosas así antes y nunca pasaba nada. Les enseñé que estaba bien, pero no está bien. Nada de esto está bien». «Sebastián», Rosa habló por primera vez, su voz suave pero firme, «¿entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal?» «Usted es una persona», dijo el adolescente limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Una persona real, con sentimientos y dignidad, y yo la traté como si fuera basura, como si su vida no importara porque usted no se parece a nosotros o porque no tiene nuestro dinero. Pero eso no te hace mejor o peor persona, hace que nosotros seamos monstruos por pensar así». Rosa sintió algo en su pecho suavizarse ligeramente. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento de que estas personas frente a ella finalmente entendían. La pregunta era si ese entendimiento era genuino o solo pánico ante la pérdida de su riqueza y estatus. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Rosa. «Queremos enmendar esto», dijo Fernando. «No podemos deshacer lo que hicimos, pero podemos intentar hacer lo correcto ahora. Vamos a emitir una disculpa pública completa, sin excusas ni justificaciones. Sebastián va a hacer servicio comunitario trabajando con organizaciones que combaten el racismo. Vamos a establecer un fondo con nuestro propio dinero para proporcionar becas a estudiantes afrodescendientes e indígenas que quieran estudiar Derecho. Y...» Fernando miró a Rodrigo, quien sacó un documento de su maletín. «Y queremos contratarla, licenciada Jiménez, como asesora legal principal de Grupo Santillana, con un salario competitivo, autonomía completa y la autoridad para implementar políticas de no discriminación en toda la empresa». Rosa tomó el documento, pero no lo abrió. Miró a Fernando directamente. «¿Por qué debería creerles? ¿Cómo sé que esto no es solo control de daños, una manera de comprar mi silencio?» «No lo sabe.
admitió Patricia, su voz ronca. No puedes saber si hemos cambiado realmente o si solo estamos asustados, pero puedo decirle esto. Estos últimos 2 días han sido los peores de mi vida, no por perder dinero o contratos, sino porque tuve que enfrentar el tipo de persona que he sido, el tipo de persona en la que he convertido a mi hijo, y eso me ha destrozado de maneras que no sabía que era posible. 6 meses después. Fue la frase que Gabriela había usado cuando hablaron sobre cómo funcionarían las resoluciones de este tipo de casos. 6 meses para ver si el cambio era real o performativo. Rosa abrió el documento y lo leyó cuidadosamente. El salario era 3 veces lo que ganaba ahora. Las condiciones eran extraordinariamente favorables. Pero más importante, había cláusulas específicas sobre su autoridad para investigar y remediar cualquier práctica discriminatoria en la empresa, con protección contra despido por ejercer esas funciones. «Quiero algo más», dijo Rosa finalmente. «Quiero que Sebastián venga conmigo cuando hable en universidades y organizaciones sobre discriminación. Quiero que cuente su historia, que explique lo que hizo y por qué estuvo mal. No una vez, sino regularmente, durante al menos 1 año». Fernando miró a su hijo. Sebastián asintió, aunque lucía aterrorizado. «Lo haré», dijo el adolescente, «lo que sea necesario. Y quiero acceso completo a los registros de recursos humanos de todos los empleados. Voy a revisar cada queja de discriminación que se haya presentado, cada empleado que haya sido despedido o maltratado, y voy a remediar esas situaciones». «Acordado», dijo Fernando sin dudar. Rosa miró el documento nuevamente, luego a las 3 personas frente a ella. Aún podía sentir la humillación del martes, el peso de la saliva en su manga, las risas que resonaban en sus oídos. Pero también podía ver algo más. Una oportunidad no solo de cambiar su propia vida, sino de crear cambio real en un lugar donde el cambio era desesperadamente necesario. «Voy a aceptar», dijo finalmente, «pero sepan esto, voy a estar observando. Cualquier señal de que esto es solo teatro, cualquier indicio de que están volviendo a sus viejos hábitos, y haré público todo nuevamente». «¿Entendido?» «Entendido», respondieron al unísono. El acuerdo fue firmado esa tarde. La disculpa pública fue emitida esa misma noche, en un comunicado que no escatimaba en admitir la gravedad de lo ocurrido. Los medios que habían cubierto el escándalo inicial ahora cubrían la resolución, algunos con escepticismo sobre si el cambio sería genuino, otros elogiando a Rosa por convertir su experiencia traumática en una oportunidad para cambio sistémico. 6 meses después, Rosa María Jiménez se sentó en su nueva oficina en el piso 11 de Grupo Santillana. Era más grande que su oficina anterior, con ventanas que daban a la ciudad y estantes llenos de códigos legales y manuales de recursos humanos. Pero lo más importante era lo que había logrado en ese medio año. Había implementado capacitación obligatoria sobre discriminación para todos los empleados. Había revisado y reescrito las políticas de contratación para eliminar sesgos. Había investigado 23 quejas previas de discriminación que habían sido ignoradas y había conseguido resoluciones justas para esas personas. 3 empleados habían sido despedidos por comportamiento discriminatorio persistente, y el fondo de becas que los Santillana habían establecido ya había otorgado 15 becas completas a estudiantes afrodescendientes e indígenas. Su teléfono sonó. Era Andrea, quien ahora trabajaba como su asistente directa después de que Rosa insistiera en que fuera promovida y protegida por su valentía al testificar. «Licenciada Jiménez, hay alguien aquí para verla». «¿Quién es?» «Don Arnulfo, el señor del caso de indemnización laboral». Rosa sonrió. «Hazlo pasar». Don Arnulfo entró a la oficina mirando a su alrededor con asombro.
Licenciada, mire dónde está ahora, es increíble. Don Arnulfo, ¿cómo está? ¿Cómo va su recuperación? Bien, gracias a usted. El patrón finalmente pagó la indemnización completa. Pero no vine a hablar de mí. Vine porque mi sobrina acaba de graduarse de preparatoria y quiere estudiar Derecho. Es muy inteligente, pero no tenemos recursos para pagarle la universidad. Y entonces recordé ese fondo de becas que usted ayudó a crear. Rosa sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Dígale a su sobrina que venga a verme la próxima semana. Vamos a ayudarla. Después de que don Arnulfo se fue, Rosa se quedó sola en su oficina. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad extenderse ante ella. En algún lugar allá afuera había otras personas como ella, enfrentando discriminación, humillación, injusticia. Personas que se preguntaban si valía la pena luchar, si una sola persona podía hacer una diferencia contra sistemas tan arraigados y poderosos. Rosa pensó en el martes de hace 6 meses, en la mujer que había sido escupida y humillada y que había tenido que irse con su dignidad en jirones. Pensó en la decisión que había tomado de no quedarse callada, de no aceptar que así eran las cosas. Había sido aterrorizante, había sido doloroso y había requerido más coraje del que sabía que tenía, pero había valido la pena. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Sebastián. Durante los últimos 6 meses, el adolescente había cumplido su promesa, acompañándola a charlas en universidades y organizaciones. Había contado su historia una y otra vez, con vergüenza cada vez, pero también con una comprensión creciente. El mensaje decía: hoy hablé en mi escuela sobre lo que hice. Fue duro pero necesario. Gracias por obligarme a enfrentar lo que fui. Estoy tratando de ser mejor. Rosa respondió: el hecho de que estés tratando ya te hace mejor. Sigue así. Esa tarde, Rosa fue invitada a dar una conferencia en la UNAM, su alma mater. El auditorio estaba lleno de estudiantes de Derecho, muchos de ellos de orígenes humildes, como el suyo, muchos con piel morena y rasgos indígenas, todos ellos enfrentando o que enfrentarían el tipo de discriminación que ella conocía tan bien. El respeto no se compra con dinero, les dijo, su voz resonando en el auditorio. Se gana con carácter. La dignidad humana no tiene precio y no puede ser quitada por nadie, sin importar cuán poderosos crean que son. Habrá momentos en sus vidas cuando serán subestimados, cuando serán tratados como si no pertenecieran, cuando alguien intentará hacerlos sentir inferiores. En esos momentos, recuerden esto: su valor no está determinado por la opinión de otros. Está determinado por quienes eligen ser ante la adversidad. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes frente a ella. Nunca juzguen a alguien por su apariencia, por su origen, por el color de su piel, pero tampoco permitan que otros los juzguen a ustedes por esas cosas. La humillación puede ser temporal, pero la dignidad es eterna si eligen aferrarse a ella. Y a veces, luchar por esa dignidad no es solo por ustedes mismos, es por todos los que vendrán después, por todos los que necesitan ver que el cambio es posible. Después de la conferencia, una joven estudiante se le acercó. Tenía piel morena, cabello rizado natural y ojos llenos de determinación y miedo en partes iguales. Licenciada Jiménez, dijo la estudiante, gracias por compartir su historia. Yo también he enfrentado situaciones similares y siempre pensé que tenía que aceptarlas, que esa era simplemente la realidad. Pero usted me mostró que no tengo que aceptar el maltrato, que puedo luchar. Rosa tomó las manos de la joven entre las suyas. Sí puedes luchar, y no estás sola, nunca estás sola. Esa noche, de vuelta en su departamento, Rosa se sirvió una copa de vino y se sentó en su sofá. Su traje de hace 6 meses, el que había sido manchado ese martes terrible, colgaba enmarcado en la pared de su estudio.
lo había guardado como recordatorio. No del dolor o la humillación, sino de lo que había venido después. Del coraje que no sabía que tenía, de la justicia que había logrado, del cambio que había creado. Su teléfono mostró un último mensaje del día. Era de Patricia Santillana, algo que Rosa nunca habría imaginado 6 meses atrás. Gracias por darnos la oportunidad de ser mejores. Sé que no merecíamos su gracia, pero estamos tratando de honrarla cada día. Rosa no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el mensaje, procesando el viaje imposible que había hecho desde ese martes hasta ahora. De víctima a guerrera, de humillada a victoriosa, de silenciada a escuchada. Finalmente escribió: el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su apellido, está en cómo trata a otros, especialmente a quienes no pueden darles nada a cambio. Sigan recordando eso. Rosa dejó el teléfono a un lado y miró por la ventana hacia la ciudad nocturna. En algún lugar allá afuera, en ese océano de luces, había historias similares desarrollándose. Personas siendo humilladas, discriminadas, tratadas como inferiores. Y tal vez, solo tal vez, alguna de ellas escucharía su historia y encontraría el coraje para no quedarse callada. Porque al final, ese era el verdadero legado de lo que había sucedido. No la venganza, no la victoria sobre los Santillana, sino la prueba de que una persona sola, armada solo con su dignidad y su determinación, podía enfrentarse a los poderosos y ganar. Podía cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de incontables otros. Rosa alzó su copa hacia la ciudad, un brindis silencioso por cada persona que había sido humillada, y había elegido no permitir que esa humillación la definiera. Por cada quien había convertido su dolor en propósito, su trauma en transformación. Por la dignidad, susurró al aire nocturno, siempre por la dignidad. Y en ese momento, sentada en su pequeño departamento que ahora se sentía menos como un refugio de supervivencia y más como un hogar ganado con esfuerzo, Rosa María Jiménez supo con absoluta certeza que cada momento difícil, cada lágrima, cada instante de dolor valiente había valido la pena. Porque había demostrado algo fundamental, que la justicia no es solo para los poderosos y la dignidad humana no está en venta a ningún precio.